consorcio nos pregunta Víctor Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. La pregunta de Víctor es, ¿el consorcio puede ser en forma ilimitada en el tiempo? Si el consorcio, digamos, entendemos que es el plazo de duración. ¿Me puedes escuchar, Samuel? ¿Sí? Doctor Radic, le escucho muy claro. Ah, correcto, porque tengo la cámara como congelada. En este caso, la cámara, doctor, ahora mismo lo estoy verificando porque está congelada, pero el audio está normal. Podemos continuar. Perfecto. La pregunta de Víctor es relacionado si el contrato de consorcio que analizamos someramente en la clase pasada, en la sesión pasada, tiene un plazo de duración, puede tener un plazo de duración ilimitada. Sí, no hay ningún inconveniente. Legalmente no se establece plazo, no obstante que la naturaleza y el objetivo de la norma, cuando regula el tema del consorcio o joint venture, como se le conoce en otros países, es la unión temporal. Temporal. Entonces nos está diciendo como que hay un plazo límite para efectos de esa asociación temporal, ¿no? Nos dice pues que es una asociación temporal para un proyecto específico. Cuando hablamos de proyecto específico, ya estamos entendiendo que el proyecto tiene un inicio y también tiene un final. Y que agotado todo ese proyecto, se ha cumplido con el objetivo del consorcio. Por lo tanto, ya carecería de sentido, solo así carecería de sentido, continuar con la vida del consorcio mismo. Por eso es que la naturaleza es que tenga un plazo delimitado, pero no hay ningún impedimento legal para que las partes puedan establecer un consorcio de plazo de duración ilimitada. Ilimitada. Pero como digo, no es lo usual, no corresponde a la naturaleza de este tipo de consorcio, pero impedimento legal no existe. Espero, Víctor, que haya satisfecho tu duda respecto del contrato de consorcio. Eso es respecto de lo que vimos ayer. Y, si no hay otra pregunta, miren, a manera de resumen nada más que lo vimos la sesión pasada, era los aspectos generales que se tomen en cuenta para constituir una sociedad mercantil o una sociedad civil. Y el primer paso es desde la elección del nombre. Hay un trámite registral existente en el Perú, que es la búsqueda de la reserva de este nombre, solo por 30 días, que lo puede hacer un socio o el notario, a pedido de los socios que van a constituir la empresa. Se elabora una minuta, claro, con la participación de un abogado. En la minuta se incorpora este nombre que los socios han elegido y de la cual puede haber una reserva de nombre. Y en esta minuta se incorpora todos los estatutos, que hemos visto el contenido mínimo que tienen los estatutos, ¿no? La pluralidad de socios, el aporte de capital de cada uno de los socios, un poco el objeto, los poderes respecto al representante legal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa minuta el notario la eleva a escritura pública y logra la inscripción registral en registros públicos. Con la inscripción registral se adquiere personería jurídica. Ese es el efecto que hay, ¿no? Que se adquiere en este caso personería jurídica, que involucra el nacimiento de la empresa para todos los efectos civiles, comerciales, laborales y tributarios. Entonces, ya sabemos cuál es el procedimiento para dar nacimiento a la sociedad mercantil o a la sociedad civil. Y ya hemos visto que hay muchas formas empresariales en las cuales los socios pueden elegir para realizar su actividad empresarial. Hoy día vamos a revisar de repente la sociedad mercantil más famosa, más usada, de más éxito en las actividades empresariales, la más preferida, que es la sociedad anónima. Y en correlato de eso es que la Ley General de Sociedades, la Ley 26687, le da un tratamiento privilegiado. Revisamos la norma, que es la Ley General de Sociedades, y vemos que regula de manera muy detallada
a la sociedad anónima, tanto en sus modalidades de ordinaria, cerrada y abierta, considerando que es el tipo societario que el empresario peruano prefiere más. Mientras que los otros tipos de societarios le dan un tratamiento con dispositivos un poco de poco tratamiento, de poco detalle, de simple hechos referenciales. Cuando decimos de referenciales, significa que ante el vacío se tiene que hacer una referencia a la norma, a la norma que involucra la sociedad anónima. Si yo estoy constituyendo una sociedad comercial de responsabilidad limitada y tengo un vacío respecto de las convocatorias a junta de socios en una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ante ese vacío se aplicarán las reglas, las normas de la sociedad anónima ordinaria, por ejemplo. Entonces es importante conocer la estructura y la regulación de la sociedad anónima, porque va a servir incluso de manera supletoria a los demás tipos de sociedades, salvo en aquellos aspectos en que exista una disposición en contra. Cuando la Ley General de Sociedades hace mención de la constitución de la sociedad, se refiere a la sociedad anónima. Lo que regula es la constitución de la sociedad anónima, y la cual se aplica de manera supletoria a las demás formas de constitución de sociedades mercantiles o sociedades civiles, que van desde las sociedades colectivas, sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad civil ordinaria y también de responsabilidad limitada. Entonces, tomar como apunte que es a partir del artículo 53, lo pueden visualizar ahí, artículo 53 de la Ley General de Sociedades en adelante. ¿Qué es la sociedad anónima? La sociedad anónima es la sociedad mercantil por excelencia, es la que se utiliza más, no solo en el país, sino también se utiliza en otras partes. En el Perú no hay un solo tipo de sociedad anónima. Se ha establecido que se puede constituir una sociedad anónima ordinaria y modalidades de esta sociedad anónima ordinaria, que podría ser sociedad anónima cerrada, la conocida como SAC, y la sociedad anónima abierta, que es la SAA. ¿Cuál es el distingo, la diferencia entre cada uno? Por ahí podemos decir que la sociedad anónima ordinaria es la común, la establecida en principio por la ley, en donde por pluralidad de socios, como vimos en la clase pasada, no es que se requiere 3 socios, sino que se requiere solo 2 socios. Es aquella que requiere capital, donde no se admite, y por favor apunten bien este tema, no se admite como aporte de capital servicios. No se admite como aporte de capital servicios. Lo que interesa son aportes de bienes, aportes dinerarios, no servicios. Pero entonces acá empezamos con un tema. ¿Qué pasa si es que yo quiero incorporar a un socio que quiere aportar servicios? En ese caso, la sociedad anónima no sirve para este tipo de emprendimiento empresarial. Si yo quiero formar una empresa en donde uno de los socios o varios socios, lo único que tienen para aportar a la compañía son servicios, ya tengo que pensar que el instrumento correcto no va a ser una sociedad anónima porque es una sociedad de capitales por excelencia, sino que ya tengo que derivarme a ir como vehículo a una sociedad civil, porque como vimos en la clase pasada, la sociedad civil es la que permite el aporte de servicios de los socios, porque ahí lo que nos interesa es más la personalidad, la identidad de este socio. Entonces, el socio tiene ciertas particularidades, oficio, experiencia, personalidades, etcétera, y es en ese sentido que se admite su aporte mediante una sociedad civil, ordinaria o de responsabilidad limitada. ¿Qué es la sociedad anónima cerrada? Es aquella que no tiene más de 20 socios. No más de 20 socios. ¿Qué pasa si nosotros somos más de 20? Excedemos ser el número de 20. En ese caso podemos ser una sociedad anónima ordinaria, porque en la sociedad anónima ordinaria no hay
topes ni mínimos ni máximos. No existe esas restricciones en una sociedad típica, sociedad anónima. Pero si excedemos el número de 20 y podemos irnos hasta más de 750 socios, imaginen que el volumen es bastante alto, ya la norma nos obliga a ir pensando, a migrar, a adecuarnos a una sociedad de un capital difundido, que sería una sociedad anónima abierta. ¿Qué significa? Que las acciones se listan en el mercado de valores, en la Bolsa de Valores de Lima en este caso. Entonces, más o menos es el distingo. La sociedad anónima abierta cotiza sus acciones en bolsa, capital atomizado en muchas, por no decir miles de personas. La sociedad anónima cerrada, no más de 20, donde interesa así de repente el conocerse. Esa sociedad que es entre vinculados, entre familiares, entre amigos, donde se conoce. Mientras que en la sociedad anónima ordinaria es una sociedad, de repente entre vinculados o no, eh, pero lo que interesa bastante es el aporte, el capital, lo que cada socio contribuye a la sociedad para el desarrollo del negocio. Ya no interesa mucho cualidades personales, no interesa mucho la vinculación, eh, no interesa cotizar en bolsa, no, solo entre nosotros un número manejable que puede ser mínimo 2, puede ser 50 personas, superando la barrera de los 20. 20, como digo, es el tope máximo para hacer SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Le podemos ser 50 socios, podemos ser 100 socios, podemos ser 500 socios como sociedad anónima. No hay ningún inconveniente. Entonces, esa es un poco la idea al momento de querer uno constituirse como sociedad anónima, bajo estas tres modalidades. Cuando uno quiere constituir una sociedad mercantil, entiéndase una sociedad anónima. Recuerden que estas mismas reglas, en la medida que no sean incompatibles, se aplican a los demás tipos societarios. Entonces, ¿cuáles son las formas de constituir una sociedad anónima? Bajo el sistema de constitución simultánea, es decir, donde todos los socios están presentes al momento de constituir la empresa. O bajo un sistema masificado de constitución por oferta a terceros, que es necesariamente un sistema en donde las acciones se van a cotizar en bolsa. No es un sistema muy popular, no se ha usado mucho en el Perú, en otras latitudes, en mercados de valores bastante desarrollados, sí se usa de manera notoria la constitución por oferta pública, ¿no? Por oferta a terceros. Que terceros en bolsa de valores puedan comprar acciones de una nueva sociedad que se está creando. Y estos inversores, personas naturales o inversionistas institucionalizados, adquieren estas acciones por la seriedad de los empresarios fundadores de esta empresa. Eso es lo que ayuda bastante en este caso, ¿no? En el Perú no. En el Perú lo ordinario y común, con lo cual nos vamos a encontrar en el día a día los abogados, sobre todo los que ven materias de derecho corporativo, es la forma de constitución simultánea de la empresa, en donde dos socios, o los 10 socios, o los 50 socios, de común acuerdo redactan un documento que se llama estatuto, contenido en una minuta, y lo firman. Y de la misma manera, simultánea, se firma ante un notario público, la escritura pública de constitución de esta empresa. Ante el notario público existe la presencia de los socios constituyentes. No necesariamente a la vez, en la misma oportunidad, pero sí involucra la toma de firma de cada uno de los socios. De tal manera que el acto se dice que es en uno solo cuando están completos la firma de todos los participantes, de todos los socios, es que se constituye recién la empresa. Entonces, en ese sentido, se dice que es de constitución simultánea. Y en este sistema de constitución simultánea, ¿qué debemos tener en cuenta? Los artículos 54 y 55 de la Ley General de Sociedades, en donde se detalla, se pueden visualizar,
Samuel, ¿se puede visualizar? Sí. Es que... Ah, disculpa, hay una pregunta, me parece. Ah, no. No. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me la transmiten, me la hacen llegar, no hay problema. En el artículo 54 y 55, como ustedes pueden apreciar, están todos los requisitos que debe incorporar este estatuto en el cual se crea de manera simultánea cualquier sociedad. En principio se está regulando a la sociedad anónima, pero recuerden que estas mismas reglas se aplican para las demás formas empresariales. Ya con calma ustedes pueden ver este artículo 54 en la Ley General de Sociedades, pero pueden ver que se exige como que dos fragmentos muy importantes de la constitución de una empresa. Se requiere un pacto social, denominado así, y se requiere propiamente el estatuto. El estatuto ya hemos visto lo que contiene, ¿no? La denominación, el capital, cómo está conformado, los órganos societarios, los poderes, etcétera, etcétera. El estatuto de la empresa, son las reglas mínimas. ¿Y qué es este componente que se llama pacto social? Son estos acuerdos mínimos, contenido mínimo de que efectivamente queremos constituir una sociedad anónima en este caso, como lo señala el inciso 2 del artículo 54. Debe contener el pacto social la manifestación expresa de la voluntad del accionista de constituir una sociedad anónima. Y en base a ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los datos de los socios fundadores? ¿Cuál es el monto de capital que se está suscribiendo? Los primeros administradores, cuando la norma, en el artículo 54, inciso 5, nos habla de hay que identificar a los primeros administradores, nos está refiriendo, en el caso de las sociedades mercantiles, al gerente y al directorio, en la sociedad anónima, porque existe directorio. Y cuando en realidad se aplica esto a las sociedades civiles, lo que hay que identificar es propiamente al administrador de la sociedad civil, porque el administrador de la sociedad civil es el representante legal de la sociedad civil. ¿Okay? Entonces, estos son los artículos que hay que tomar en cuenta, 54, como lo están visualizando, y el 55, que contiene la descripción de los requisitos generales de todas las empresas, que van desde el nombre de la empresa, el domicilio, su capital, el plazo de duración. Normalmente cuando se constituye con un plazo de duración, cuando se constituye con un plazo de duración de las empresas es de plazo indeterminado, salvo que las partes quieran establecerle expresamente un plazo. Mucho cuidado con eso. Si es que las partes establecen que esta empresa, por ejemplo, va a durar 1 año, o va a durar 2 años, o 3 años, al vencimiento, al vencimiento del plazo de duración de la empresa, ¿cuál es el efecto? La empresa va a incurrir en irregularidad. O sea, se va a convertir en una persona jurídica irregular. Si es que antes del vencimiento del plazo no se hace la modificación de los estatutos modificando el plazo. Es decir, o ampliándolo o volviéndolo de plazo indeterminado, este tipo de sociedad anónima, por ejemplo. Ya sabemos cuáles son los efectos nefastos de que nuestra sociedad anónima se convierta en una persona jurídica irregular. Existe pues la pérdida del derecho a la responsabilidad patrimonial limitada. De tal manera que si la sociedad se convierte en irregular, los socios aportantes, constituyentes de la empresa, van a responder de manera personal, solidaria y limitada por las deudas de esta empresa. Ese es un poco el efecto nefasto. Si es que hubiera alguna pregunta hasta acá, por favor, me la pueden formular sin ningún problema. Miren, En este caso, doctor Vladik, hay dos preguntas por escrito, no sé si la puedes ver ahí. correcto, a ver, yo las reviso. Tengo la pregunta. La pregunta es, disculpe que no pueda ver el nombre de la persona, pero es, nos hacen la pregunta, por favor, ¿cuál es el límite de responsabilidad de los socios según la sociedad civil? Correcto, un poco como lo habíamos revisado en la sesión pasada. En el tema de la responsabilidad civil importa mucho la persona, más que el capital. Entonces ahí las reglas de responsabilidad patrimonial limitada se alteran un poco. De tal manera que en una sociedad ordinaria, por ejemplo, sociedad civil ordinaria,
la sociedad civil responde por las deudas, de inicio, de principio, responde por sus deudas empresariales. Pero si no alcanzara el patrimonio para poder cubrir las deudas de los acreedores tendrían el derecho de dirigirse de manera subsidiaria contra los socios de la sociedad civil. Situación que no ocurre con las sociedades mercantiles, en donde existe plena responsabilidad patrimonial limitada, ¿no? Plena responsabilidad patrimonial limitada. Vázquez Olivera, Imelda Vázquez Olivera, buenas noches. Me hace la siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Tengo una duda respecto de los tipos de sociedades cuando llamamos sociedad anónima ordinaria. Ok. Lo que yo más o menos presumo en esta pregunta, disculpa Imelda, Doris Imelda, ¿no? Doris Vázquez. Disculpa Doris, hasta donde entiendo de esta pregunta, al parecer, eh, la duda que hay es cuándo es que efectivamente estamos ante una sociedad anónima ordinaria, para distinguirlo de la sociedad anónima cerrada o sociedad anónima abierta. Lo que pasa es que la sociedad anónima es tal cual, la ordinaria, ¿no? La regulada por estos artículos 53, 54 de la Ley General de Sociedades. Establece sus requisitos, su forma de constitución, sus órganos de funcionamiento, sus limitaciones, sus representantes, su forma de modificación, sus formas de aumento o reducción de capital, etc. Eso es lo que ocurre. Sin embargo, se pueden variar a una modalidad distinta, que sería sociedad anónima cerrada, en donde existen 3 o 4 diferencias, algunas más importantes que otras. En principio, tendría que ser una sociedad pequeña, no mayor de 20 socios. Lo que significa que es muy importante el conocimiento, el conocerse entre los socios. Por ello es que ahí se consagra en la sociedad anónima cerrada el derecho de adquisición preferente en el caso de transferencia de acciones. Si uno de los socios quiere transferir sus acciones, tiene que ofrecérselo a sus socios originales antes de vendérselo a tercero. Eso existe en la sociedad anónima cerrada. Por eso es cerrada. Cerrada entre los socios. Ese escenario no existe en los otros tipos de sociedades anónimas. No existe en la sociedad anónima ordinaria o común. Salvo que los socios lo establezcan por pacto, pero legalmente no existe. Mientras que legalmente sí existe eso en la sociedad anónima cerrada. Entonces, esa es un poco la característica que se quiere en la sociedad anónima cerrada. El conocimiento pleno de los socios y no abrir la sociedad a terceros, o por lo menos establecer unas restricciones a esa apertura ante terceros. Un poco va por ahí la lógica de la sociedad anónima cerrada. Y lo veremos parte por parte en el módulo correspondiente. Samuel, me parece que no hay otra pregunta, ¿no es cierto? Podemos continuar, doctor Vladik. Correcto. Esa es la constitución simultánea, la común, la ordinaria, la que casi se da en un 100% de los casos. La que conocemos todos, cómo se forma una empresa. La otra vía, de manera excepcional, es la constitución por oferta a terceros. Y esa forma empresarial, forma de constituir una sociedad anónima abierta, SAA, está regulada en el artículo 56 de la Ley General de Sociedades. ¿Y qué es lo que vemos a lo largo del artículo 56 en adelante respecto de la forma de constituir sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa? Es la regulación de todo un programa de constitución. Y miren, cuando hablamos de programa de constitución estamos hablando de quiénes son los fundadores, qué capital necesitan, cuáles son los plazos para que terceros suscriban esos aportes de capital, qué pasa si no lo pagan, en qué caso, los supuestos de resolución del aporte de capital, o resolución de la calidad de accionistas, o los intereses moratorios por no pagar el aporte,
cuál va a ser la actividad de la empresa, cuáles son los derechos de estos accionistas minoritarios, de ser el caso, porque puede haber un sistema mayoritario, dónde se van a reunir, porque como es de manera masiva, la idea es que sea de manera masiva, tenemos miles, tenemos 1000, 10.000, 30.000 accionistas de una empresa, dónde se van a celebrar las juntas, con qué anticipación, es decir, todo un programa supuestamente pensado para captar grandes capitales, de tal manera que los fundadores que de repente necesitan constituir una empresa hidroeléctrica, requieren mucho capital. Entonces los socios fundadores dicen, nosotros tenemos parte del capital, tenemos experiencia, conocimiento, prestigio, pero si vamos al financiamiento bancario es muy caro. Mejor nos financiamos con acciones, con la emisión de acciones. Hay que venderle acciones a las personas. Las personas adquieren estas acciones y nos dan el capital suficiente para emprender este proyecto, constituir una hidroeléctrica. Entonces la hidroeléctrica genera utilidades y se le pagará a los accionistas minoritarios que hayan adquirido estos programas de constitución de oferta por terceros. Se le pagará las utilidades conforme arrojen los estados financieros, etc. De tal manera que esos adquirentes solo son inversionistas en el fondo, no se interesan mucho en participar en la sociedad, en tomar decisiones. Lo que interesa es el dividendo, la ganancia o la rentabilidad que les pueda generar estas acciones. Entonces, es ahí donde se conjuga pues el interés de los fundadores, que normalmente terminan ser los administradores del negocio, los socios mayoritarios, los de mayor aporte de capital, mientras que el resto simplemente son inversionistas, financistas de esta empresa, que compran estas acciones conforme a la transparencia de un programa de colocación, se dice, supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores, porque la compra de estas acciones se va a dar en rueda de bolsa, en la Bolsa de Valores de Lima. La constitución por terceros es un mecanismo bastante transparente, pero supervisada en principio por la Superintendencia del Mercado de Valores. De tal manera que el incumplimiento del programa de constitución por parte de los fundadores, es decir, no hacen las publicaciones correctas, no entregan los certificados físicos, etcétera, etcétera, esos incumplimientos que atentan contra los adquirentes de estas acciones puede ser sancionada, y vamos a decir drásticamente, por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? A estos fundadores con multas, medidas cautelares de incautación, de cuentas bancarias, embargos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como digo, la constitución por oferta de terceros no es muy usual en el Perú. Si tratamos de hacer un registro de cuántas empresas en el Perú se han constituido por oferta de terceros, vamos a decir que hasta el momento, entiendo, solo se han registrado tres empresas que se han constituido por oferta tercera, ¿no? Como pueden ver, no es muy popular, ¿no? Casi en absoluto se usa. ¿Ok? ¿Qué más tenemos respecto de lo que se nos exige como constituyente de una sociedad anónima, cuyas reglas también se aplican para los demás tipos de sociedades en lo que sea pertinente? Tenemos el tema del capital, lo más importante, eso es lo que algunos dirían como lo primordial. ¿Qué significa pues lo primordial? Porque si no hay capital, la empresa no puede funcionar, no opera, no existe, ¿no? ¿No es cierto? En ese caso, no hay empresas sin capital, a diferencia de otras formas empresariales que no tienen capital y que pueden operar. Formas empresariales en general, como vimos en la sesión pasada, que puede ser una asociación. Una asociación sin fines de lucro no tiene capital. No hay reparto de acciones, de participaciones sociales, no hay reparto de utilidades tampoco, etc. Pero realiza actividad empresarial. Paga tributos como cualquier empresa que realiza, pues, actividad económica. ¿Okay? Entonces, para constituir nosotros en el Perú
una sociedad anónima necesitamos capital. ¿Podemos aportar servicios? No. Capital involucra, en el caso de la sociedad anónima, dinero o bienes. Bienes muebles, bienes inmuebles. Capital social está conformado por eso. En otras latitudes, por ejemplo, en tiendas Panamá, uno puede constituir una empresa sin capital. La legislación comparada admite figuras de constitución de empresas sin aporte de capital social. Por ejemplo, en el estado de Delaware, en Estados Unidos, normalmente las empresas se constituyen sin capital social y hasta sin objeto social. Pero bueno, para que vean que no es tan rigurosa la regulación extranjera respecto de la exigencia del capital social. En el Perú sí es un elemento indispensable, de tal manera que si esta empresa que estamos constituyendo no tiene capital social, no tenemos empresa, bajo el marco regulador de la actividad peruana. Esa es la idea. Y el capital social tiene dos características, que puede estar suscrito y que puede estar pagado. ¿Y cuál es la distinción, el distingo? Por los efectos legales que existen, estamos diciendo que el capital suscrito es aquel que ha sido adquirido por un socio, o vamos a decir futuro socio. Es aquel que suscribe determinada cantidad de acciones, y esa determinada cantidad de acciones puede ser 100 acciones. 100 acciones a un sol. Yo suscribo esas 100 acciones. Las compro a través de un acto jurídico. A eso se refiere. Pero no las pago, sino que las suscribo. Suscribo mi intención, mi manifestación de voluntad de querer adquirirlas, que sean mías, las compro, pero no las pago. ¿Y cuándo las pago? En un momento inmediato o un momento posterior. Y las puedo pagar a totalidad. Pago el 100%. O puedo pagar parte de la totalidad. Puedo pagar el 90%, el 80%, el 50%, el 30% de las acciones, el 25% de cada una de las acciones. No menos. No es admisible que yo pague solo el 10% de las acciones y quede el 90% impaga. No. Por lo menos la ley me exige que esté totalmente suscrito al capital y pagado por lo menos en un 25%. Esa es un poco la regla. ¿Y qué pasa con el saldo? Si es que la ley general de sociedades me permite a mí constituir una empresa con un capital social en donde solo se ha suscrito el 25% y existe un saldo pendiente por pagar por parte de los socios suscribientes del 75%, eso se llama dividendo pasivo. Dividendo pasivo, bajo la Ley General de Sociedades. Quiere decir que es un pasivo, es una deuda que tienen los socios a favor de quién. ¿Quién es el acreedor de esta deuda? ¿Los otros socios? No. El acreedor de esta deuda es la misma sociedad que estamos constituyendo. Entonces este acreedor, la empresa que estamos constituyendo, no va a exigir el pago de manera inmediata. Y si yo no pago de manera inmediata, es un dividendo pasivo. Estoy en mora. Y si estoy en mora, no tengo ejercicio pleno de mis derechos económicos o políticos como accionista. Si, por ejemplo, no he cancelado la totalidad de las acciones, no tengo derecho al dividendo. Si es que la empresa arroja utilidades, no tengo derecho a cobrar utilidades. Esas utilidades que existan se aplicarán a mi deuda hasta cancelarla. Si no se cancela, seguiré sin derecho a percibir las utilidades. Entonces, yo puedo suscribir hoy día las acciones a por lo menos un 25% y de acá a unos días o unos meses, como señale el estatuto,
o la Junta General de Accionistas pagar el dividendo pasivo. Entonces son dos momentos distintos, la suscripción de acciones y el pago de las acciones, porque el pago puede ser parcial o total. Y solo cuando existe el pago total podemos decir que el capital social está totalmente suscrito y pagado. Hasta antes simplemente está suscrito totalmente el capital, pero no totalmente pagado. ¿Ok? Pero en la sociedad anónima el aporte, la contribución económica de este capital solo puede ser con dinero, solo puede ser a través de la entrega de acciones, solo puede ser mediante este vehículo. No. Existe, por ejemplo, el artículo 72 de la Ley General de Sociedades que regula el tema del parte del fundador, ¿no? El parte del fundador. ¿Qué es el parte del fundador? El parte del fundador es un beneficio que se permite, siempre y cuando esté establecido en los estatutos, es muy raro encontrarlo, pero existe en algún tipo de empresas, en donde a los socios fundadores se les da un derecho preferente por ciertos plazos, por ejemplo, 2 años, 3 años, desde la constitución de la empresa, desde que tiene utilidades las empresas, a pagarle una utilidad mayor, un 10% de esas utilidades. ¿Y por qué a los fundadores? Como premio precisamente al esfuerzo que tienen al momento de constituir la empresa. Entonces, cuando uno tiene el parte del fundador, va a tener una rentabilidad mayor a la rentabilidad que le generan las acciones, con lo cual formó el capital. Entonces, va por ahí. Se me entrega un título de un título que se llama parte del fundador, como si fuera un título valor, que me da derecho a cobrarle a la sociedad. Entonces, el fundador se vuelve acreedor de la sociedad y ya la figura es inversa. Y exige cada vez que hay utilidades el pago en base a lo señalado en este parte del fundador, es decir, en base a lo señalado en el estatuto de la empresa. Eso es algo que no se desprende del capital, es simplemente el premio que se da al fundador por ser tal, ¿no? Por el esfuerzo, por las horas invertidas al momento de constituir la empresa y llevar adelante a la empresa hasta lograr un éxito empresarial, ¿no? Pero los socios, así como pueden recibir estos beneficios, solo por la calidad de ser socios, pero beneficios que no tienen nada que ver con el capital, sí pueden estos socios, en vez de recibir beneficios, estar con obligaciones adicionales para aportar, contribuir económicamente a la empresa, que no es capital. Esas contribuciones no van a capital. Entonces, si nosotros decimos que estas contribuciones no van a ir a capital, estamos diciendo que no se le va a entregar acciones a estos socios por esa mayor contribución. Y es que, de repente, aquellos socios que han venido después a la fundación, o sea, no son socios fundadores, justamente para contrarrestar todo el aporte capital inicial que hicieron los fundadores, se le exige un pago adicional, una especie de prima adicional, una prestación de servicios accesoria al aporte de capital, o algún pago adicional en dinero o en mercadería a favor de la sociedad o a favor de terceros. Y eso se llama obligaciones adicionales a las acciones, ¿no? Que también está regulado en el artículo 86 de la Ley General de Sociedades, y las prestaciones accesorias, que es un típico caso de locación de servicios, también está regulado en el artículo 75 de la Ley General de Sociedades, pero estableciendo que estos aportes o contribuciones que no van a capital pueden estar señalados en el pacto de constitución de la empresa o pueden estar señalados en un acuerdo de Junta General posterior. Ese acuerdo de Junta General posterior modifica en todo caso el estatuto de la empresa, por si acaso. Doctor, buenas noches. ¿Podría ahondar, por favor, con respecto a la sociedad anónima y la sociedad anónima abierta? Sí, un poco lo que hacía referencia, incluso con lo que mencionábamos en la sesión anterior, era que la sociedad anónima es la sociedad común.
con la cual se hace actividad empresarial que no cotizan en bolsa, mientras que la sociedad anónima abierta específicamente tiene que listar sus acciones en bolsa. Y al listar la sociedad anónima abierta sus acciones en bolsa, se está obligando a rendir cuentas ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Sus estados financieros tienen que ser auditados y presentarlo a la Superintendencia del Mercado de Valores. Tiene que regirse por ciertos principios de buen gobierno corporativo establecidos por la sociedad, la Superintendencia del Mercado de Valores. Tiene que cumplir con comunicar ciertos hechos de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea sanciones, multas, ¿no? Deslistado de acciones, consecuencias administrativas, económicas, multas, inhabilitaciones, etcétera, impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Solo para las sociedades anónimas abiertas. Para los demás tipos de sociedades anónimas, las ordinarias, también como la sociedad anónima cerrada, no hay ese tipo de inconveniente. No se rigen por el mercado de valores. Tenemos otra pregunta. La pérdida de responsabilidad patrimonial limitada. La pérdida de responsabilidad patrimonial limitada es la única consecuencia de convertirse en una persona irregular. Sí, yo diría que esa es la única gran sanción de incurrir en una responsabilidad patrimonial limitada, ¿no? Porque el efecto inmediato es que los socios ahora van a responder por las deudas sociales, de manera personal, solidaria e ilimitada. Es el resumen, lo que ocurre cuando se pierde la responsabilidad patrimonial limitada, ¿no? Otra pregunta que nos formula César Ledesma: ¿hay un límite de tiempo para que los socios terminen de pagar el capital suscrito? Es una muy buena pregunta. Mira, César, no lo hay. La norma o las reglas del Código Civil, por ejemplo, señalan que estas deudas se tendrían que pagar de manera inmediata. Y manera inmediata es un plazo inmediato. Entiéndase, en el día, o a los pocos días. No. Eso es para hacerlo exigible. Pero, ¿hasta cuándo un accionista podría pagar esa deuda? ¿Hay un tiempo límite? No hay un tiempo límite. Al margen de que haya exigencias, requerimientos, carta notarial de ida, de venida, etcétera, etcétera, no hay un tiempo límite. El tiempo límite lo pueden establecer los socios en juntas generales de accionistas, ¿no? Todos los socios que tienen dividendos pasivos, por no decir todos los socios morosos, tienen un año para poder pagar. Es un acuerdo de junta general de accionistas. Un año. Puede decir 2 años, 5. ¿Cuánto tiempo más podrían decir? ¿O cuánto tiempo más la sociedad podría esperar legalmente para cobrarles? Y ahí tendríamos que conjugar este tema con los plazos de prescripción del Código Civil. Los plazos de prescripción del Código Civil. El plazo de prescripción del Código Civil para el tipo de deudas, ¿no? Prestaciones personales, vamos a decir, sería de 10 años. Entonces, en teoría, y eso es en teoría, la deuda podría ser cobrada por la sociedad a sus socios hasta por 10 años, que es el plazo de prescripción del Código Civil, hasta por 10 años. Y digo en teoría porque la sociedad puede hacer requerimientos continuos. Y si se hace requerimientos continuos, si no existen requerimientos continuos, si se mandan cartas notariales de cobranza, ¿no? Entiéndase eso, documento escrito de requerimiento, exijo el pago del dividendo pasivo, así de directo. Esa comunicación escrita interrumpiría el plazo de prescripción de 10 años. Entonces, cada vez que me manden esa carta, el cronómetro del plazo de prescripción volvería a cero. Y de tal manera que así puede permanecer por muchos años, más allá de los 10, ¿no? Evidentemente, viva
la legitimidad para exigir el pago del dividendo pasivo. No prescribiría nunca, vamos a decir, si es que constantemente se mandan cartas de requerimiento de la deuda. Entonces, si pues no hay un tiempo límite, o en todo caso, el tiempo límite lo pueden establecer los socios, pero vencido ese tiempo límite, hay todavía hasta 10 años para la cobranza, ¿no? En teoría, porque se pueden interrumpir por 10 años más, y 10 años más, y 10 años más, y así sucesivamente. ¿Ok? Espero, César, haber respondido tu inquietud respecto del plazo, el plazo mínimo, el plazo máximo. Otra pregunta, también respecto de César, es si la SAC, las sociedades anónimas cerradas, o las sociedades anónimas ordinarias pymes, desean emitir bonos, lo pueden hacer, ¿qué requisitos deben de tener? Sí, no hay ningún problema. Cualquier tipo de forma empresarial, puede ser SAC, sociedad anónima ordinaria, ya sean pymes o no, asociaciones, cualquier forma empresarial puede emitir bonos, fuera de bolsa y dentro de bolsa. Y si es que tiene que emitir dentro de bolsa, tiene que acogerse a todos los requisitos establecidos por la Superintendencia de Mercado de Valores, que está en el TUPA de la Superintendencia de Mercado de Valores, que van desde documentos, datos generales de la empresa, partidas de registrales, vigencia de poderes, estatutos, el documento de identidad de los socios, portantes, etcétera. Un programa respecto de la emisión y que respaldan esos bonos, los estados financieros auditados, o sea, no solo estados financieros los últimos, sino también estados financieros auditados, los servicios anteriores, etcétera. Un montón de información, y en base a toda la documentación que se le presente, la Superintendencia de Mercado de Valores dice que todo está ok, ahí recién pasarían al registro para poder emitir acciones en bolsa. Doctor Andrés, buenas noches. Estimado doctor, Excelente. muy buenas noches. ¿Qué Quería tal? hacer Buenas una noches. pregunta en relación a lo que manifestó respecto al tema de que cuando una empresa haya determinado el plazo de su constitución y ésta haya vencido, yo podría realizar una modificación de los estatutos o lo correcto sería de crear otra nueva empresa. Correcto. Quisiera saber. Eso es correcto. Va por ahí la solución. Si es que nuestra empresa tiene un plazo de duración determinado y ya venció ese plazo de duración determinado y automáticamente se convierte en irregular. Entonces, para que no ocurra eso de manera muy preventiva, antes del vencimiento del plazo de duración de la empresa, para que no seamos sociedad irregular, podemos los socios acordar modificar el estatuto en la parte del plazo, de duración. Ampliando el plazo, o de repente podemos, no, ya no vamos a ir por la modificación del estatuto en respecto del plazo. Podemos irnos por la modificación total del estatuto, es decir, una transformación a otro tipo de sociedad, estableciendo de repente un plazo indeterminado. Digo esto porque, por ejemplo, en el Perú las sociedades colectivas no tienen plazo indeterminado, sino que deben tener plazo fijo. Entonces, si nosotros se nos ocurriera constituir una sociedad cívica, una sociedad colectiva, hay que establecer un plazo fijo. 3 años. Pero ya próximo a cumplirse los 3 años decimos, no, mejor nos transformamos a una sociedad anónima con plazo indeterminado. Lo podríamos hacer. Eso es válido. Y sería lo correcto de manera muy preventiva. ¿Qué hay que tener en cuidado? Es no hacerlo después del plazo de vencimiento. Es lo único que habría que tener en cuenta. Pero espero, doctor, haber satisfecho la duda que tenía. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Bien, perfecto, doctor Vladi, podemos continuar con la exposición. Correcto. Si no hay una pregunta, quiero abordar el tema de la revisión del aporte por parte del directorio. Es algo que pasa muy, muy inadvertido, por no decir incumplido. Pero es una formalidad muy importante. Pero en el Perú, las sociedades suelen incurrir en esta informalidad, vamos a decir.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El capital, el aporte de bienes, de mercadería. Si uno aporta mercadería, yo puedo decir que mi vehículo, por ejemplo, mi lote de pinturas, mercadería pura, insumos químicos, ¿no? Mercadería, o un terreno que estoy aportando a la sociedad, vale 1, 2, 3, 5, 10 millones de soles, por decir dólares. ¿Qué certifica que efectivamente esa mercadería, ese bien mueble, ese activo, ese bien mueble inmueble, ese bien a veces también intangible, vale lo que dicen los aportantes que vale? Algunos dirán, pues un informe de valorización. Bueno, sí, está bien. Puede haber un informe de valorización, pero eso es exigible principalmente para cierto tipo de bienes. Y pueden que para otro tipo de bienes no. O digamos, no queda muy claro, por ejemplo, si quiero aportar un cuadro de la escuela cusqueña, qué perito me puede hacer un informe de valorización sobre este bien específico. Entonces, el tema del valor, la valorización del aporte es un tema controvertido y la Ley General de Sociedades establece una solución. En todo caso, una atribución de responsabilidad. Para reconfirmar que el valor del aporte es lo que dice, es responsabilidad del directorio, en las sociedades anónimas hay directorio, y en las sociedades anónimas donde no existe directorio, como es la sociedad anónima cerrada, sin directorio, el gerente general está obligado a revisar el valor del aporte. Y esta es un poco la regla. Lo que dice la diapositiva, dentro del plazo de 60 días, contados desde cuándo, desde la constitución de la sociedad, o del pago del aumento de capital, en un escenario en que nos encontramos en un aumento de capital, ese es el caso, el directorio está obligado a revisar la valorización de los aportes no dinerarios. Es evidente que si es dinero, no hay nada que valorizar. Si el dinero son 10.000 dólares, son 10.000 dólares. No vale ni más ni menos, son 10.000 dólares. El problema está en los bienes, muebles o inmuebles. Si es que un socio ha aportado un terreno y dice que este inmueble de 100 metros cuadrados no vale 200.000 dólares, sino que vale 2 millones de dólares, el directorio tiene ahí una disyuntiva. O vale 200.000 dólares o vale 2 millones. ¿Cuál es el valor correcto? Dentro de los 60 días de haber recibido legalmente el bien, el aporte, al momento de la constitución o al momento del aumento de capital, tiene que procederse a una revisión. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y una revisión con peritajes, con un estudio, pues de una revisión seria respecto de si es un inmueble, tasaciones, cotizaciones, se buscará corredores inmobiliarios, se buscará el precio del metro cuadrado que existe en el mercado, en la venta de anuncios en los diarios, respecto de la venta de terrenos similares, muy cercanos, etcétera. O sea, objetivamente hay que buscar un mecanismo por el cual ratificar el valor. ¿Qué pasa? Vencido este plazo de 60 días y transcurrido 30 días siguientes, cualquier accionista, cualquiera, hasta tener una acción, podrá solicitar que se compruebe judicialmente la valorización mediante operaciones periciales. En tanto, no se emitirán acciones que correspondan a las aportaciones en materia de revisión. Si yo fui el socio que aportó el bien y no ha pasado por revisión de valor, y un accionista cuestiona esto en la vía judicial, no se van a emitir acciones a mi favor. Queda en suspenso, ¿no? Como ustedes ven, esto es muy importante para que no existan capitales fantasmas, más aún ahora con el tema del lavado de activos, pero que es una obligación que no se está cumpliendo, o que no es muy común que cumplan los directorios. Ojo con eso. ¿Qué pasa? Si se comprueba que el valor de los bienes aportados es inferior al 20% o más, esa es la diferencia, 20% o más del valor no coincide, el socio aportante, en este caso el que tiene la opción, no la sociedad, el socio aportante tiene la opción, en principio, de reconocer que el bien vale de menos, ¿no? Entonces, ya, como el bien vale de menos, el que lo aportó tiene opción, la anulación de las acciones equivalentes a la diferencia. Devuelve las acciones que haya recibido de más, ese es el caso. Puede separarse de la sociedad, separarse del pacto social, o puede reponer
en dinero, no con otro terreno, no con otro bien, no con mercadería, no con títulos valores, no firmando pagaré, no. En dinero, la diferencia que arroje como resultado de esta revalorización, ¿no? Actualización del valor en esta parte. ¿Se cumple? Ustedes pueden ver si efectivamente se cumple o no se cumple esta parte, ¿no? Miren, esto que le he hecho mención respecto de esta obligación que tienen los directores para revisar el aporte de capital, estaba pues en el artículo 76 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Pero también tenemos el artículo 77, que habla de estos aportes encubiertos. O sea, miren cómo la Ley General de Sociedades se cuida respecto de que el capital social sea el más real posible, no un aporte inflado, no un aporte fantasma, un capital real. ¿Qué nos dice respecto a los denominados aportes encubiertos? Artículo 77, ¿no? Que lo regula como adquisiciones onerosas, en todo caso. Las adquisiciones a título oneroso de bienes, o sea, estamos hablando de las compras que realiza la sociedad, de bienes cuyo importe excedan el 10% del capital pagado, realizada por la sociedad dentro de los primeros 6 meses de la constitución. Miren el supuesto, la empresa está recién constituida, y recién constituida realiza compras de bienes que exceden el 10% del capital pagado, o sea, la 10ª parte del capital. ¿Qué ocurre ahí? El directorio tiene que revisar esa compra, pero después de emitir el directorio un informe respecto a esa compra, tiene que ser aprobada por la Junta General de Accionistas, es decir, por los dueños del negocio. Todos los socios reunidos en juntas tienen que decir si va o no va esa compra que excede del 10% del capital social que se ha realizado ni bien se ha constituido la empresa, dentro de los 6 meses de constituir la empresa. ¿Por qué creen que existe esta regla? Para tratar de descubrir aportes encubiertos. Porque lo que puede existir en este caso es que esas adquisiciones sean realmente onerosas y sea un mecanismo por el cual el capital que acaba de ser aportado salga de la sociedad, realizando compras por encima de su valor de mercado. Entonces, por eso te dice, estas compras que se realicen, ni bien se constituye la empresa dentro de los 6 meses, tiene que pasar por este mecanismo de revisión. Previo informe del directorio, tiene que existir una aprobación de la Junta General de Accionistas. ¿Se cumple? Tampoco se cumple, ¿no es cierto? Ojo, los bienes que estamos haciendo mención, o que hace mención el artículo 77, no son bienes que son propios del giro del negocio, ¿no? Ojo con eso. Por ejemplo, si la sociedad que hemos constituido es una inmobiliaria, la compra de inmuebles, la compra y venta de inmuebles, no está sujeta a estas reglas, porque precisamente el objeto de la sociedad es la actividad inmobiliaria. Pero por el contrario, si el objeto de la sociedad es servicio de transporte y compra un inmueble, a esa compra del inmueble sí está sujeta a esta revisión. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Aportes encubiertos. Artículo 77, si tienen a la mano la ley, lo pueden revisar y pueden advertir